Ministerio Público y Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentan nuevas pruebas de financiamiento electoral ilícito del partido en el gobierno FCN Nación, en el que está involucrado el presidente Jimmy Morales. Declaración testimonial en poder del Ministerio Público y la CICIG revelan el acuerdo de un grupo de empresarios que decidieron financiar a FCN Nación para evitar que ganara Manuel Baldizón o Sandra Torres en elecciones de 2015. 15 millones de quetzales provenientes de financiamiento ilícito procedente de aportes anónimos recibió FCN Nación en la campaña electoral de 2015. Esto determina investigación presentada este día. Producto de las nuevas pruebas por financiamiento ilícito, Ministerio Público y CICIG piden la cancelación del Frente de Convergencia Nacional FCN Nación. Asumo la responsabilidad para la que se me ha elegido. En noticias internacionales, Miguel Díaz-Canel, revolucionario en bicicleta, gobierna Cuba en reemplazo de Raúl Castro tras elección en Asamblea Nacional del Poder Popular. Y en los deportes, Sanarate visita a Shela y lo vence para rectificar su liderato del torneo Clausura. Rafael Nadal avanza en Montecarlo mientras Djokovic se despide. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poroj. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a esta transmisión de Noticiero Guatevisión. Hace unos minutos estuvimos transmitiendo una conferencia de prensa por parte del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país. Nuevo caso de financiamiento electoral ilícito y en esta ocasión tiene que ver con el partido oficial, el partido del presidente Jimmy Morales. Cifras escandalosas que habrían llegado al partido de manera anónima, de manera ilícita. Esto con la finalidad de lograr llevar al poder al presidente Morales en esas elecciones del 2015 donde participó contra Sandra Torres y Manuel Baldizón. Luego pasó a segunda vuelta con Sandra Torres, quedando como presidente. Precisamente en ese tiempo es donde se voltea el financiamiento por distintas empresarios de alto nivel en Guatemala para lograr que Morales llegara al poder a toda costa. Precisamente con este tema vamos a iniciar. Enlazamos ahora con nuestra compañera Verónica Orantes. Ha estado dándole cobertura a este tema, financiamiento electoral ilícito del partido oficial. Verónica Orantes se encuentra con Oscar Shahad de la Fiscalía de Delitos Electorales para ponernos al tanto, y luego de esta información vamos a conocer cómo tanto la fiscal general Tel Maldana y el comisionado contra la impunidad en nuestro país, Iván Velázquez, dieron a conocer estos hechos relevantes. Verónica, buenas tardes, bienvenida, adelante con la ampliación de esta información. Gracias, buenas tardes, William. Como tú bien lo mencionaban, hace unos instantes finalizó la conferencia de prensa que dio el Ministerio Público en coordinación con la Comisión Internacional contra la Impunidad. En este caso, el dinero del financiamiento electoral ilícito habría servido para pagar a fiscales a nivel nacional en la segunda vuelta de la elección que se llevó a cabo por el partido de FCN Nación. Para eso me encuentro para hablar con el fiscal Oscar Shahad, quien es el que está a cargo de la investigación y que en este caso se revelaba que el partido oficial solo habría dado a conocer 103,000 quetzales al Tribunal Supremo Electoral cuando fueron más de 7 millones de quetzales lo recibido por parte de empresarios. En este caso, que nos pudiera comentar ¿cómo se lleva a cabo esta investigación? Sabemos que hay colaboradoras. ¿Cómo se da la participación de estas personas y se acercan a la Fiscalía? Debemos de recordar que el Ministerio Público, en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad, desde el 2015 se inició una investigación en torno al financiamiento electoral ilícito de la campaña electoral 2015 y 2011, con la investigación de 3 casos en específico, que fue el caso de FCN, Líder y UNE. A raíz de las investigaciones que se realizaron por parte de la Fiscalía de Delitos Electorales y el equipo de trabajo, se logró establecer en primer momento, cuando se presentó el primer antejuicio,
que FCN pues habría gastado al menos una cierta cantidad de millones de quetzales, aproximadamente 5 millones de quetzales, en propaganda y otros gastos que le fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral y que FCN no incluyó en sus reportes y tampoco incluyó en su contabilidad. Obviamente el proceso se presentó el antejuicio por este hallazgo que realizó el Tribunal Supremo Electoral, al igual que en los otros casos, y a raíz de ello pues se continuaron algunas investigaciones. Hay unas personas, en este caso la señora Paulina Pavis y la señora Olga Méndez de Figueroa, ven que se realiza una investigación en torno al financiamiento electoral ilícito y en torno al financiamiento anónimo del partido FCN, y pues tocan las puertas de la Fiscalía. En ese momento pues ellas se presentan y quieren aportar en calidad de testigos pues alguna información con respecto a otro financiamiento que no fue localizado dentro de las auditorías que practica el Tribunal Supremo Electoral, pero que sí se le entregó a FCN. Este financiamiento pues tiene que ver con una reunión en la cual se concerta de que el dinero no pase por las cuentas del partido porque no se podía manejar esa cantidad de dinero, y así se podía evitar algún tipo de compromiso o que se diera algún tipo de visualización que FCN tuviera algún compromiso con algún grupo en específico. Entonces se pacta que se utilice una empresa, que es la empresa Nova Servicios S.A., para poder llegar a apoyar al partido FCN y así pagar parte de los gastos o los gastos del día de las elecciones en su primera y segunda vuelta de las elecciones generales de los fiscales a nivel nacional del partido FCN. Obviamente, ustedes pudieron escuchar que dentro de la contabilidad del partido, que es la investigación que nosotros hemos realizado, pues solamente 103,000 quetzales fueron lo que se reportó, mientras que mediante correos electrónicos, facturas, movimientos bancarios y pagos que se realizaron a los fiscales, se logró establecer casi 8 millones de quetzales que fueron pagados solo el día de la primera y segunda vuelta, por lo cual quiere decir que este financiamiento pues es un financiamiento que no solamente no fue reportado al Tribunal Supremo Electoral, sino que tampoco fue registrado por la organización política en su contabilidad y que por lo tanto no era detectable para el tribunal. En este caso se cae o digamos hay un señalamiento directo por parte de estos empresarios contra Jimmy Morales por ser el secretario general en ese momento del partido FCN Nación. Pues en su momento la declaración indica de que fue una instrucción por parte del secretario general de ese momento de que no tenía que tocar las cuentas del partido ese dinero. Por lo tanto, entonces, dentro de las investigaciones que se realizan, pues obviamente estamos nosotros en el momento en el cual estamos corroborando la información. Ya se tiene pues alguna otra información, que por eso es que se pide la citación a primera declaración de las 3 personas que se están citando en el juzgado de mayor riesgo para el día 25 de abril. Sin embargo, pues consideramos de que sí es necesario continuar solicitando algún tipo de información para sustentar cualquier tipo de solicitud. ¿No temen que exista algún peligro de fuga, digamos, ya que se hace una citación? Usualmente vemos que el Ministerio Público pues pide ante un juez una orden. Lo que nosotros hemos visto, porque a raíz del proceso, pues se han acercado a querer colaborar algunas personas, y lo que hemos visto, pues como lo mencionaba el comisionado y la fiscal general en la conferencia, pues que ellos lo que manifestaban es que ellos estaban colaborando en determinado momento, pues veían un escenario en el que el país podía tener un posible presidente del partido político líder o del partido político UNE. Entonces a ellos les preocupaba este tipo de situaciones, y lo que hemos visto nosotros es colaboración de parte de ellos para aportar al proceso. En el caso de las 2 personas que le indico, ellas ya fueron ligadas a proceso penal, ya se estableció de que su colaboración es una colaboración que da frutos a la investigación, porque se aportan correos, facturas, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp,
y toda la información a lo interno de la empresa de cómo es que se utiliza la empresa y de cómo es que el dinero llega a manos de los fiscales del partido político FCN, obviamente bajo la coordinación de Rodrigo Arenas, el señor Edgar Obay y en determinado momento del señor Botrán. ¿Hubo una condena, digamos, para estas dos personas como parte del procedimiento, un procedimiento abreviado? ¿Qué fue lo que se dio? Como se estableció que efectivamente la información tenía sustento y que era eficaz para la contribución de lo que nosotros estábamos realizando como investigación, se verificó, se estableció que sí era eficaz y por lo tanto, luego de que fueron ligadas a procesos, se le otorgó el beneficio de un criterio de oportunidad, pero obviamente bajo el tema de una reparación digna. ¿Qué es lo que se les pide a través de la reparación digna? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Es una aportación o una sanción de $45,000 para cada una de ellas y más o menos 2,5 millones de quetzales para la empresa, que también fue ligada a proceso para que este dinero pueda contribuir en determinado momento al Tribunal Supremo Electoral a través de la unidad de fiscalización a transparentar los procesos de fiscalización hacia los partidos políticos y para dar los implementos para poder realizar esta fiscalización y poder realizar un tipo de prevención a futuro. O sea, hay una sanción tanto pecuniaria como moral y además ellas se comprometen como parte de la representación que tienen de la empresa y que ya se está implementando porque ya tenemos nosotros información oficial de parte del abogado de las dos personas de que ya se empezó a implementar un modelo de control a lo interno de la empresa para poder evitar este tipo de situaciones a futuro. Muchísimas gracias. Como ustedes ya escuchaban, él es el fiscal Oscar Shahat y es el encargado de la investigación. En este caso también hay que resaltar, como bien lo decía, para el 25 de abril está programada la audiencia de primera declaración en el juzgado de mayor riesgo, que será la jueza Erika Aifán, la titular que esté a cargo de este proceso. También otro de los puntos claves en la conferencia de prensa es que se pidió la cancelación del partido FCN. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Regresamos con ustedes al set principal. Se encuentra conmigo en cámara Emilio Artigas, soy Verónica Orantes. Gracias, Verónica. Ampliación de esta información y parte de lo que veremos a continuación de la conferencia de prensa que dio el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país resalta un espacio donde se destaca que el 19 de agosto de 2015 en las oficinas del grupo PDC, es decir, País del Carmen, se llevó a cabo una reunión entre varios empresarios y el candidato presidencial de FCN Nación, Jimmy Morales, cita a la que asistieron varios empresarios y también el entonces candidato presidencial, pero resalta precisamente, usted lo escuchará en unos instantes, cómo precisamente el candidato en ese entonces, Jimmy Morales, le solicita que las donaciones no se hagan directamente al partido, sino que se hagan por otro lado, es decir, allí precisamente es donde casa el tema del financiamiento electoral anónimo, financiamiento que se convierte de manera ilícita. Escuchemos los primeros minutos de esta conferencia de prensa que dio el Ministerio Público y la CICIG. Del sistema de corrupción que ha capturado al Estado guatemalteco y que además ha distorsionado el modelo democrático de nuestro país. En julio del año 2015, CICIG presentó el informe Financiamiento de la Política en Guatemala y justamente a partir de la presentación de este informe, como Ministerio Público tomamos la decisión de crear la agencia que conocería de delitos electorales y que actualmente es una fiscalía especializada para conocer de casos de delitos electorales. El Ministerio Público y la CICIG hemos desarrollado una serie de investigaciones sobre aportes ilícitos a las campañas políticas en los procesos electorales de los años 2011 y 2015. Derivado de ello, se han logrado documentar casos de financiamiento electoral ilícito en los partidos políticos GANA, Líder, Partido Patriota, Unidad Nacional de la Esperanza y FCN Nación. El primer evento de financiamiento ilícito relacionado con el partido FCN Nación
El 25 de agosto de 2017 revelamos las irregularidades en que se incurrió por parte de este partido en el manejo de sus finanzas durante la campaña electoral del año 2015. La investigación reveló que en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 9 de enero de 2016, los representantes de los órganos de contabilidad, fiscalización financiera y dirección del partido FCN Nación incumplieron con sus obligaciones de rendición de cuentas ante el Tribunal Supremo Electoral y se identificaron montos de aportación anónima. Vemos ahora el evento 2, financiamiento ilícito FCN Nación. Se refiere al pago para fiscales electorales del partido relacionado y publicidad durante la primera y segunda vueltas electorales de la campaña del año 2015. La presente investigación inicia derivado del caso Construcción y Corrupción, que se llevaron a cabo una serie de allanamientos que permitieron obtener información relacionada con el movimiento cívico nacional, que daba cuenta de actividades que presuntamente tendrían relación con financiamiento electoral ilícito, por lo que se abrió una nueva línea de investigación en conjunto con la Fiscalía de Delitos Electorales. En el marco de esta investigación, se presentaron de manera voluntaria a la Fiscalía de Delitos Electorales las señoras Paulina Páez y Olga Vitalina Méndez López, ambas con cargos de gerencia en la entidad Nova Servicios Sociedad Anónima. El 26 de febrero de este año, Paulina Páez brindó su declaración testimonial en la Fiscalía de Delitos Electorales, indicando que se había enterado a través de los medios de comunicación que se estaba realizando una investigación contra el señor Luis Rodrigo Arenas Echeverría y el Movimiento Cívico Nacional, por lo que se presentaba voluntariamente con el objeto de aportar información que le constaba. Olga Méndez López hizo su declaración ese mismo día. Paulina Páez y Olga Méndez López presentaron una serie de documentos, correos electrónicos, facturas, etcétera, que permitieron documentar y respaldar lo expuesto en sus respectivas declaraciones. Revisando la declaración ministerial de la señora Paulina Páez de la entidad Nova Servicios Sociedad Anónima, vemos que se acuerda apoyar al candidato presidencial de FCN Nación. Indica en la declaración, aproximadamente en el mes de julio o agosto de 2015, entre varios empresarios hablamos del tema de cómo poder apoyar a Jimmy Morales, ya que, aunque Sandra Torres y Manuel Valdizón se veían todavía como favoritos, era posible que él quedara si tenía apoyo. Hablamos también, sigue la declaración de la señora Páez, de la posibilidad de ayudarle compartiendo la información de las encuestas y contratarle un asesor de imagen y de relaciones públicas políticas que lo ayudara a expresarse mejor con mensajes clave validados a través de las encuestas. El 18 de agosto de 2015 acordamos, indica la señora Páez, invitarle para escuchar sus ideas y conocerlo un poco mejor. Rodrigo Arenas indicó que él podría coordinar la reunión con Jimmy Morales. Más tarde supe que Rodrigo conocía a Edgar Ovalle y creo que fue a través de él que se hizo el acercamiento. 13:21, vamos a hacer una pausa comercial. En instantes regresamos para que conozca más detalles de esta conferencia de prensa que brindaron las autoridades de investigación, el Ministerio Público y la CICIG respecto al tema del financiamiento electoral ilícito, en este caso del partido FCN Nación. Regresamos en instantes.